Estados Unidos. Las claves de unas elecciones clave. Por Gillian Ayala, Sara Canals, Nico Castellano y Miguel Ángel Muñoz Encinas. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos suelen decidirse por un puñado de votos y en estados cuya mayoría no tiene un voto claramente hacia los demócratas o hacia los republicanos. No es el caso, por ejemplo, de Florida, que tradicionalmente ha votado a los republicanos, o de Nueva York, que suele ser un estado demócrata. Hay casos como el de Pensilvania o Arizona, hacia donde se ha desplazado Crónica 24/7 para estas elecciones presidenciales, en los que no se sabe, no está claro quién será el ganador, y quien gane lo hará por escaso margen, por un puñado de votos, literalmente. En Pensilvania está Miguel Ángel Muñoz Encinas, y este es un caso particular, primero porque durante esta campaña tuvo mucho protagonismo. Ahí fue el primer intento de asesinato a Donald Trump durante la campaña para estas elecciones de 2024. Es donde más tiempo han pasado los candidatos haciendo mítines en las últimas semanas, en los últimos meses de campaña, y también donde más dinero sus equipos de campaña están invirtiendo en publicidad. Y no sé si esto ya se nota, o sea, se ha notado en las calles y en el ambiente de Pensilvania, Miguel. Sí, la tensión es palpable, como en el resto del país. Es un estado que contiene la respiración. Además, son muy conscientes de que este es un estado crítico. De hecho, casi cualquiera que preguntes, ya sea en la calle, sea profesor universitario o sean políticos de ambos partidos, repiten siempre la misma frase: quien gane en Pensilvania gana la Casa Blanca. Las encuestas están ajustadísimas. Hablan todas de empate técnico, llevan así semanas. Aquí en Pensilvania no existe el voto anticipado, solo se puede votar por correo o el voto en urna el día 5. El voto por correo está siendo masivo, ya van cerca de 2 millones de personas las que han votado por correo. Aquí en Pensilvania votan unos 9 millones de personas, y de esos 9 millones hay casi medio millón que son latinos. Si ese voto se moviliza, puede decantar hacia un lado o hacia el otro la próxima presidencia de Estados Unidos. Pensilvania, por ejemplo, siempre ha votado por el ganador de las elecciones desde Obama en el 2008, y precisamente el voto latino que decías, y también el segundo factor más importante, diría yo, de esta campaña, que es el migratorio, se está viendo en Arizona, donde está Nico Castellano, un estado fronterizo que tiene además esa peculiaridad. Sí, desde luego aquí en el sur el tema migratorio, el muro, el debate sobre la seguridad que tanto ha afectado en esta campaña se palpa aún más. Son 36 millones de latinos los que tienen derecho a votar, que serán decisivos, como dices, para cambiar la balanza y dar ese triunfo a uno de los aspirantes. En teoría, ¿no? El voto latino tradicionalmente, de los que vinieron hace tiempo, de sus hijos, los que tienen derecho a votar, son mayoritariamente favorables al Partido Demócrata en los estados del sur, el 44% frente al 32%, pero si nos fijamos en el voto anticipado, al que hacía referencia Miguel Ángel, que aquí sí hay, resulta que los demócratas tienen ahora mismo una desventaja de casi 100.000 votos con respecto a los republicanos aquí en Arizona. Hay que recordar que aquí Biden ganó en el último minuto en el condado de Maricopa, que es clave en este estado, y hay muchas de las miradas puestas aquí, por eso se ha intensificado tanto la campaña de ambos candidatos, ¿no? Con Kamala Harris tirando de los Tigres del Norte. And let's hear it again for los Tigres del Norte. Y de todos los grandes mitos mexicanos, dado que los mexicanos son la gran comunidad en esta zona. Así que es una de las claves absolutamente aquí en el sur. En Arizona claramente hay una tendencia mucho más abierta, por ejemplo, que la que hay en Florida, ¿no? Florida es un estado con una comunidad latina tradicional, histórica, de hecho es el gran estado latino. Pero es verdad que ahí la presencia de comunidades tradicionales como la cubana, con una posición tradicionalmente marcada pro-republicana, hace indicar, y en el voto anticipado se ha vuelto a ver, en este caso en Florida, que los republicanos, con toda probabilidad, como suele pasar, van a ganar. Sin embargo, aquí en Arizona, como tú decías referencia, que es uno de los 7 claves, de los 7 estados bisagra, los demócratas tienen muchas esperanzas, y de hecho, fuentes del Partido Demócrata aquí, en las últimas horas, nos decían que son bastante optimistas. Veremos qué pasa. Hablábamos de cómo cada partido enfoca la campaña en estos estados bisagra, cómo se enfocan mucho en invertir sobre todo dinero y en imagen de marca, publicidad, que eso es algo muy distinto de las campañas estadounidenses a las campañas electorales en España. En Estados Unidos a veces los anuncios de los candidatos pueden ser hasta cortos de producción cinematográfica con
todo el dinero que se invierte en eso. Yo no sé cómo se ha llegado a percibir en la calle, si habéis podido ver tanto en Pensilvania como en Arizona, si la gente tiene claro quién va a ganar o esto es como en prácticamente todos los estados. Pues ya veremos, está muy reñida la carrera electoral, o que puede decantar hacia un lado o hacia el otro el voto. Se habla mucho de la economía también. Mira, aquí cuando sales a la calle y preguntas, todos te dicen es imposible saberlo, es imposible saberlo. De hecho, en las últimas horas hablábamos con Justin, un ejecutivo que trabaja en el centro de Filadelfia, y que cuando lo escuchéis vais a entender que es el sentir de todo un país. Cuando se le pregunta quién cree que va a ganar, cuál puede ser el resultado de estas elecciones, mira lo que decía Justin. I really don't know. I think it's too close to call. I really think it's too close to call. If I had to make a bet, I think it's a toss-up. I think it's 50-50. Ese resoplido, ese cuando preguntas de cuál puede ser el resultado, todo el mundo dice lo mismo. Está demasiado ajustado, too close to call, como dicen aquí, 50-50, 50-50. Nadie se atreve a hacer un pronóstico, es prácticamente imposible. Luego hay quien tiene el pálpito, hay quien piensa que hay voto oculto a Kamala Harris que no se percibe, hay quien piensa que hay voto oculto a Donald Trump, como pasó en 2016 y 2020, porque el votante de Trump no reconoce que lo es cuando se le encuesta. En fin, la realidad es que no sabemos nada. Porque eso sigue pasando. No solo es el fenómeno del 2016, cuando Trump era como la explosión política, muy disruptivo, no quiere reconocer un votante de Trump que vota a Trump, pero cuando aparentemente se ha normalizado en gran parte de los Estados Unidos el pensamiento trumpista, se sigue dando esa circunstancia de que probablemente mucho votante que a lo largo de su vida había sido de centro, más republicano o independiente, todavía tiene ese reparo a decir yo voto a Donald Trump. Y es un ambiente que entiendo también se puede sentir en Washington, donde está la corresponsal de la SER, donde ha seguido prácticamente toda esta campaña, Sara Canals. ¿Qué tal, Gillian? ¿Cómo estás? Pues tú en Washington, ¿cómo estás viviendo esta campaña? ¿Cómo se está viviendo allí? Sobre todo porque más allá de la gente, que era lo que más nos podía contar Miguel o Nico, tú estás en el centro neurálgico de la política en Estados Unidos. Sí, a ver, por un lado en la Casa Blanca, cuando hablas con periodistas estadounidenses, evidentemente hay cierto nerviosismo, ¿no? Algunos compañeros tienen miedo de que los resultados sean tan ajustados que Trump los lleve a los tribunales, ¿no? Ya lo estamos viendo, y que eso no pase solo en un estado, sino en varios. Y luego en la ciudad, claro, hay que tener en cuenta que Washington es completamente demócrata, así que por las calles se respira mucho apoyo a Kamala Harris. Se siente, por ejemplo, cuando paseas, ¿no? En los porches, en los jardines de las casas hay pancartas de Harris y Walz, incluso en el gimnasio la gente va vestida con merchandising de campaña, pero también es verdad que hay miedo. Por ejemplo, una iglesia de mi barrio puso un letrero hace unos días en la entrada que decía: esperamos al Señor, pero por favor que llegue antes de las elecciones. Eso enfrente, ¿no? de la iglesia. Y luego, claro, volviendo a otro posible asalto al Capitolio, por ejemplo, los servicios secretos designaron el 6 de enero, que es el día en el que se certifica el presidente, como un evento especial de seguridad nacional. Es algo muy poco común, ¿no? Adquiere una categoría de mayor importancia. Es algo que se hace, por ejemplo, solo con eventos como la Super Bowl, por el miedo de que podamos volver a ver otra insurrección. Claro, porque allí en Washington tenéis ese punto añadido, es la incertidumbre de qué podrá pasar, que luego analizaremos qué país se puede quedar después del 5 de noviembre, pero sobre todo la sombra del asalto al Capitolio sigue planeando sobre todos, no solo la política, sino también los propios votantes, y eso esperan los demócratas, que la gente se acuerde del papel de Trump el 6 de enero de 2021 y esperan que eso decante la balanza hacia Kamala Harris, sobre todo de los indecisos e independientes. Desde luego. Y es algo en lo que Kamala Harris ahora está incidiendo mucho, ¿no? Lo notamos en su retórica. Ha estado capitalizando, por ejemplo, las revelaciones de quién fue el jefe de gabinete más longevo de Donald Trump, John Kelly, que ha asegurado que el expresidente ha llegado a admirar a Hitler y que cumple con la definición de fascista. Y luego también lo estamos notando en los anuncios de campaña. Antes lo mencionabais, ¿no? I defended the Capitol on January 6th, but now we all must defend democracy with our vote. I'm Kamala Harris and I approve this message.
Bueno, este es el testimonio de un sargento de policía, Aquilino Gonell, que luchó contra la turba aquel 6 de enero. Este en concreto casi murió asfixiado, tuvo que dejar de trabajar. A día de hoy tiene secuelas físicas y estrés postraumático y está haciendo campaña. Primero lo hizo con Biden y ahora sigue con Kamala Harris. Y luego también lo estamos viendo en gestos simbólicos ya en lo que es la campaña pura y dura, ¿no? Como el gran discurso que dio esta semana Kamala Harris en Washington. Allí presentó su alegato final y que tuvo lugar en la misma explanada desde donde Trump alentó a sus simpatizantes a ir al Capitolio. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago and sent an armed mob to the United States Capitol. Recuerda aquel momento, dice, todos sabemos quién es Donald Trump, es la persona que envió a una turba armada al Capitolio, y acaba esta frase, por cierto, diciendo que, o recordando que Trump respondió con 2 palabras, so what, ¿y qué? Cuando recuerda que más de 100 agentes fueron heridos y que hubo estadounidenses que murieron. Y es que ese es uno de los puntos de la campaña de los demócratas. Ahora también ellos creen que es uno de sus puntos fuertes, lo fían mucho al recuerdo de lo que puede haber pasado el 6 de enero del 2021, fían mucho los demócratas a eso su campaña, pero también, y esto también quiero que lo comentemos los 4, hemos visto unos cuantos errores por parte de ambos candidatos que veremos si les puede costar o no el voto, por lo menos entre cierto público objetivo de votantes, Sara. Si os parece, vamos a empezar con los errores de Trump. Hay 2 momentos que han marcado su campaña. El primero lo vimos en el debate presidencial contra Kamala Harris, cuando dijo, lo recordaréis todos, que en Springfield, Ohio, los migrantes haitianos se comen a los perros y los gatos de los vecinos. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Claro, fue un comentario que puso en evidencia su capacidad, yo creo, de mentir, de manipular, de exagerar, su faceta de populista, y además esa noche en particular Harris se creció y a partir de ese momento fue ya la clara ganadora de la noche, ¿no? Lo hemos comentado en otro episodio de Crónica 24/7 analizando el debate, cómo ese fue un punto de inflexión. Otra cosa es que lo recuerden los votantes el día 5, porque por ejemplo, de Trump este no ha sido el único fallo. No, el segundo fue hace muy poco. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. El cómico Tony Hinchcliffe, que en un mitin de Trump dijo que Puerto Rico es literalmente una isla flotante de basura, entre otros chistes ofensivos y xenófobos, provocando una cascada de indignación entre la comunidad puertorriqueña, que recordemos son casi 6 millones de habitantes, y también latinos en general, y que ahora Trump intenta reparar a su manera, ¿no? Tergiversando la realidad, diciendo que no sabe quién es ese cómico o contraatacando contra los demócratas. Y el tercer momento también nos lleva al debate presidencial, cuando le preguntan que qué plan tiene para reemplazar el Obamacare. Yes or no, you still do not have a plan. I have concepts of a plan. I'm not president right now. Cuando dice que tiene conceptos de un plan, y esta además es que es una frase que hemos escuchado muchísimo en discursos, en mítines demócratas. Obama, por ejemplo, tira mucho de ello, sobre todo porque pone de relieve pues uno de los puntos más débiles de Donald Trump, que es el de entrar en materia, dominar el fondo del asunto y de las políticas. Él siempre es más genérico, ¿no? Ahora que hemos escuchado a un telonero de Trump en un mitin hablar de Puerto Rico, tendrá mucho que ver, o ya veremos, Nico, por ejemplo, con la influencia del voto latino que nos comentabas, no muy concreto en Arizona, pero sí en general, porque aunque tú no seas puertorriqueño, pero seas latino, estas palabras te pueden interpelar. Sí, de hecho, algunos de los analistas demócratas tienen muchas esperanzas en que ese desliz de ese, digamos, seguidor de Donald Trump, de ese humorista, le dé un plus de voto latino, porque es verdad que el voto latino lo solemos simplificar desde fuera, ¿no? En el voto de los mexicanos o de los cubanos, pero el voto latino ha cambiado mucho, ¿no? La comunidad latina ha cambiado, el origen de las personas que vienen sobre todo de Centroamérica ha cambiado en los últimos tiempos, con el aluvión, recordemos el año pasado, el récord en entrada de personas a través de la frontera sur de los Estados Unidos, más de 2 millones de personas, y ese factor, el puertorriqueño, con todos además las grandes estrellas musicales que está exportando esas islas y que tienen mucha influencia en la sociedad y sobre todo en los jóvenes de este país, pues son la gran esperanza ahora mismo de esos analistas demócratas que creen que sí que va a tener un efecto importante al respecto. Sin embargo,
también otro de los tópicos cuando simplificamos el voto latino simplemente en el hecho migratorio, en el control fronterizo, muchas de esas comunidades que ya están instaladas aquí por décadas, que son de tercera, cuarta generación, lo que nos cuentan, y a poco que rasquemos en las conversaciones, es cómo se divide el voto, ¿no? Como muchos acaban siendo trampistas de manera ferviente y muchos son demócratas porque creen, sobre todo, y hay otro elemento aquí de la campaña, que el discurso de Trump de las grandes deportaciones, de expulsar, que ya sabemos que es prácticamente inviable, pero ese discurso tan duro de expulsar a todas las personas que están en situación irregular en Estados Unidos, está haciendo que muchos latinos que tenían o simpatizaban con Trump, este sea pues un punto de inflexión. Que al hilo de lo que comentaba Nico, aquí hay, decía antes, casi 1 millón de votantes latinos. En todo Estados Unidos hay 6 millones de puertorriqueños. Es la segunda comunidad latina más importante del país, detrás, lógicamente, de los mexicanos. Pero aquí en Pensilvania, por ejemplo, hablábamos esta semana con uno de sus líderes y nos decían que les cuesta mucho movilizar al voto latino, que apenas el 15 o el 30% en el mejor de los casos es el que llega a votar. Dicen, no son conscientes del poder que tiene su papeleta. Y ese es el trabajo que están haciendo, sobre todo en esta última semana, a raíz de lo que sucedió en el Madison Square Garden, en ese meeting, para tratar de agitar esa base que, si se mueve, sí que puede mover, valga la redundancia, la aguja en dirección, en este caso, de Kamala Harris. Pero el problema que tienen, por lo menos aquí en Pensilvania, y así lo reconocen, es el de la movilización. Mover ese voto no es nada sencillo. Y luego a esto hay que sumarle otros aspectos, Sara, de la campaña de los demócratas, que ya que estábamos repasando errores, Kamala Harris no se ha librado de ellos, especialmente en las entrevistas. A ver, aquí yo quiero destacar 2 momentos. El primero ha sido el de, su gran problema, aparte de las entrevistas, ha sido el de distanciarse de Joe Biden. Es algo complicado al haber sido, evidentemente, su vicepresidenta, y ella intenta no ser incoherente en este sentido. Pero claro, así respondió en una entrevista cuando le preguntaron si durante estos 4 años habría hecho algo distinto a Joe Biden. Would you have done something differently than President Biden during the past 4 years? There is not a thing that comes to mind in terms of, and I've been a part of No hay most nada of the que me venga decisions. a la cabeza, responde ella, y además tampoco de una forma muy elocuente. Esa respuesta se hizo viral y a día de hoy aún sigue siendo, de hecho, poco concreta. Se limita a decir que representa una nueva generación de líderes y que tiene, pues, una visión más fresca. Y en segundo lugar, lo que comentabas, Gillian, no acaba de bordar las entrevistas o los actos como foros pregunta-respuesta donde tiene que improvisar con un público. Por ejemplo, así respondía cuando se le preguntaba en la CNN si construir un muro, como hizo y como defiende Trump, es estúpido. Lo escuchamos. Is a border wall stupid? Well, let's talk about Donald Trump and that border wall. So remember, Donald Trump said Mexico would pay for it? Come on, Bueno, se ríe con cierto nerviosismo, una respuesta larguísima de 2 minutos en la que no acaba de concretar mucho. Se pone a atacar a Trump y aunque el presentador la presiona para saber si seguirá ella construyendo el muro, pues se esquiva, y no precisamente con la elocuencia o la fluidez propia de, por ejemplo, para compararla con otra mujer, con otra candidata, de Hillary Clinton. Y eso le suele pasar además con preguntas que son previsibles, que se ha podido preparar, que es lo que la gente aquí comenta mucho, ¿no? ¿Cómo ha podido, ¿no?, en los canales sobre todo más liberales, cómo ha podido responder tan mal a algo tan evidente? Ya para cerrar nuestro análisis preelectoral, una pregunta para los 3, y es: el día después del 5 de noviembre, cuando ya sepamos quién ha ganado estas ajustadísimas elecciones en Estados Unidos, ¿qué país se puede quedar después de toda esta campaña tan crispada y tan polarizada después del 5 de noviembre? El problema es que yo creo que no vamos a tener un día después de las elecciones, porque probablemente el 6 de noviembre no sepamos quién es el presidente de Estados Unidos. Es más que probable que estemos en ese escenario. Lo dibujaba antes Sara. Yo creo que vamos a ir, sobre todo si gana Kamala Harris, a un litigio, a una maraña, a un tsunami de denuncias en un montón de estados que van a tratar de empantanar esto como sea. Porque ahora, a diferencia de 2020, la administración la dirige un presidente demócrata. En 2020 estaba Donald Trump, no hizo nada en el asalto al Capitolio. Y esto es una cuestión
es una opinión muy personal, pero yo creo que eso no va a volver a pasar estando Joe Biden en la Casa Blanca. Pero lo que sí puede pasar, porque sí se han encargado los republicanos en los últimos años de hacerlo, han colocado a gente estratégicamente en varios estados, en los consejos, en los boards, que tienen que certificar los votos, y por ahí sí puede venir un lío, que no certifiquen adecuadamente los votos, que haya denuncias de todo tipo y condición, como ya se está empezando a hacer aquí en Pensilvania, y eso acabe empantanando el país y a ver cómo y de qué manera se puede investir a alguien el día 20 como se suele hacer. Yo creo que, a ver, todo depende del resultado, ¿no? Si Kamala Harris gana por goleada, podríamos estar ante posiblemente o quizás el fin del trumpismo. Él ha dejado claro que esta es su última campaña, yo no lo tengo tan claro, y veremos qué pasa con el Partido Republicano. Podría entrar en declive, podría implosionar. Hemos visto esta deriva ultraderechista, esta parte más afín al trumpismo. Veremos cómo evoluciona. También hay que recordar que hay elecciones en el Congreso, en el Senado. Veremos el mapa cómo acaba siendo, ¿no? Pero si es un resultado tan empatado, yo creo que es más evidente, lo vemos en cada meeting por lo que está diciendo Trump, que no va a aceptar esta derrota, y a eso le tendríamos que añadir la irrupción ahora mismo en la campaña de Steve Bannon, que ha salido de la cárcel justo a tiempo, hace unos días. Él es el cerebro del movimiento del MAGA, del Make America Great Again, su asesor por excelencia, y ya dijo que si los resultados son parecidos a los de 2020, es decir, que si la cosa está tan ajustada, que Trump debería proclamarse vencedor, ¿no? Están ya fomentando el stop the steal, el frenemos ese robo. Lo que está claro es que hay fractura y que creo que decía Sara, bueno, que si Kamala ganaba por goleada sería otro escenario, pero a día de hoy ese escenario tan claro no se observa en las encuestas, no veremos porque no sabemos exactamente qué puede suceder. Pero en todo caso lo que sí ha conseguido instaurar Trump y todos sus asesores es el miedo. Hay mucho miedo con cualquier ciudadano que hable, con cualquier experto, a que la no aceptación de los resultados desemboque en una inestabilidad al menos similar a aquellos hechos del Capitolio. Y ese miedo habla poco bien de la salud democrática de este país, ¿no? Lo que nos dicen todos los expertos cuando hablamos con ellos es que esta polarización a la que se hace referencia está poniendo al límite la salud democrática de este país. Otros luego acuden al optimismo del respeto a la democracia, el respeto a los valores, el respeto a la patria, y que eso va a estar por encima de las amenazas más o menos alarmistas de Donald Trump. Pero desde luego, primero, muchos no entienden, salvo sus seguidores, claro, que después de aquellos hechos del Capitolio siga siendo candidato y esté aquí. Y por otro lado, que siga amenazando con el no reconocimiento, porque él da por hecho que va a ganar y punto. No da otro escenario. No es esa creación de una percepción de la realidad o de esa nueva realidad paralela y que en este caso pues genera miedo a mucha gente que cree que vuelve a poder pasar lo que pasó entonces. Es que estamos ante un candidato que no respeta las reglas. A partir de ahí, cualquier escenario es posible. Y efectivamente, como decía Nico, aquí en Pensilvania se percibe igual. Cuidado con lo que puede pasar, porque Trump ya ha dicho que no va a aceptar el resultado, sobre todo si pierde. Y claro, dices que es un rival, un candidato que no acepta las reglas de juego. Y claro, jugar con alguien que no acepta las reglas de juego resulta imposible. Crónica 7.